Estoy mirando de grabar una serie de vídeos en los cuales hagamos una aproximación a cómo se aplican diferentes conceptos que podríamos llamar emociones humanas, pero también temáticas, a la literatura, a la ejecución de relatos. En este caso, me gustaría hablar de un conceptito que se llama ternura y cómo aplicamos este sentimiento humano y qué lo diferencia de otros sentimientos humanos a través de algún ejemplo que pondré de pequeños relatos. De este modo, si aplicamos la ternura en lo que sería el argumento del relato, podemos encontrar allí que aparecen ciertas concomitancias con el concepto ternura en este caso. Podemos verlo como que se describen situaciones, podemos describir situaciones de vulnerabilidad, donde aparezca algún personaje que por alguna tesitura, su edad, su constitución física, cualquier elemento, pues que lo haga poder parecer vulnerable o que lo haga vulnerable, y entonces, relacionado con esto, pueden aparecer justamente actos de cuidado con este personaje o con la situación que se ha creado, donde aparece la emoción, el sentimiento, la herramienta biológica, conceptual, humana de la ternura. Ahí podemos ver que puede ser una de las aplicaciones, y en ese sentido, ese tipo de relaciones que se generan entre estos vínculos, pues tienen cierta perspectiva de significatividad, o sea, que priorizan el vínculo por encima del conflicto. Hay una nobleza afectiva. Con este entramado de afectividad podemos ver que la fragilidad aparece tanto en los personajes, en las situaciones, como también la persona que lee puede identificarse con esa fragilidad, sentir su propia ternura, así como al mismo tiempo se puede percibir la fragilidad y de algún modo la ternura o la necesidad de ternura de la persona que escribe. Veo aquí como una especie de triángulo de la ternura entre lo que aparece en los personajes ficticios, el argumento, la persona que escribe y genera la obra y la persona que lee y la recibe. Otro lugar donde podemos aplicar la ternura, más allá del argumento, sería, por ejemplo, en la descripción. Aquí, además de crear una atmósfera la cual tenga cierta delicadeza y transpire pues ese sentimiento de fragilidad, pueden aparecer también imágenes que nos inspiren pues cierto grado de ternura o de afectividad frágil. Voy a poner un ejemplo en este sentido, que sería la película de animación japonesa La tumba de las luciérnagas, que no sé si la conocéis, pero es una película que acaba en llantos. Yo acabé en un tsunami de lágrimas después de verla, pero en este caso vemos que el argumento ya de por sí aplica a una gran fragilidad, porque son una pareja de hermanos, un hermano y una hermana, que se quedan huérfanos en medio de una guerra, por tanto ya aplican a estar en un momento de máxima vulnerabilidad, pero hay un momento, hay una imagen, hay una descripción dentro del film, que además le da nombre a la película, a la obra, que es que encuentran unas luciérnagas, entonces intentas protegerlas de la intemperie, las guardan en una especie de cajita o un lugar así resguardado en el interior, y cuando amanecen, esos pequeños insectos vulnerables pero a la vez bellos han fenecido y por tanto han pues a través de su fragilidad pues muerto en este caso. Por tanto, esa imagen de pequeña tragedia es también una descripción que transpira pues intento de cuidado, pero al mismo tiempo de una fragilidad que en este caso ha sido bastante trágica, pero al mismo tiempo bella y estética y un tanto sublime. Otro lugar donde también podemos aplicar la ternura sería en la utilización de un lenguaje que también sea tierno, que también sea delicado. En este caso tenemos un ejemplo en El Principito de Saint-Exupéry, o como se llame, en el cual vemos en muchos momentos pues que el propio discurso del Principito es un discurso infantil, es un discurso ingenuo, que justamente por su propia vulnerabilidad de infante pues genera esa sensación de
ternura, de necesidad de protección. Ahí vamos a relatar un momento en el que le habla el zorro y que le dice al principito: hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Esta forma en que el zorro le habla al principito, anticipando pues cómo él va a sentirse dichoso, pues también nos remite a un vínculo afectivo muy primordial, muy expuesto, y por tanto que genera esa sensación de vulnerabilidad y de ternura. Y es que es justamente esa fragilidad lo que convierte a este sentimiento en algo tan potente. Así, tal y como la fragilidad nos evoca una sensación de afecto, de cierto encanto, incluso poético, encanto afectivo, también se puede convertir en algo trágico, y podemos encontrar la ternura en lugares donde aparece también cierta visceralidad y cierta tragedia. No sé si el ejemplo que voy a poner a continuación es el más adecuado, pero sí que me parece un gesto tierno el que aparece en el final de Crónica de una muerte anunciada, cuando Santiago Nazar, sí, voy a hacer spoiler, pero voy a hacer spoiler de un relato que el propio título ya es un spoiler en sí, que es que Santiago Nazar, esta es la crónica de su muerte anunciada. La cuestión es que hay un momento en que a él le han matado con unos cuchillos y tiene los intestinos por fuera, que es algo totalmente contrario a la ternura, ¿no? Es un sentimiento de tragedia, de algo muy escabroso y sórdido, pero él lo recoge con delicadeza, y cuando se cruza con una persona en el rellano le dice tiernamente: me han matado, y hace como un gesto de quitar el polvo que se ha puesto encima de sus intestinos, que están totalmente a la vista. Ese gesto tierno crea esa contradicción y esa potencia entre lo más tierno y lo más trágico de la existencia. Ahí me gustaría traer una frase a colación, que es cuando no sé qué película dicen también como yo no soy frágil como una flor, yo soy frágil como una bomba. Y es que la ternura puede ser la bomba atómica de los aportes literarios que puedes traer a un texto. Puede ser lo más impactante por su propia trascendencia, como veníamos explicando. En este sentido, hay también una especie de técnica o predisposición literaria que me gustaría traer a colación, que es lo que podríamos llamar cargar la pólvora. Entonces, en un relato, no solo que aparezca esa situación en que se revelen unos sentimientos, sino que nos importe en ese momento. Por tanto, tendremos que haber generado conexión, empatía con el personaje, con la situación, para en el momento en que aparece algo que apela directamente a nuestra más profunda sensación de humanidad, sea importante para nosotros, hayamos cargado la pólvora y de repente suceda la explosión. Voy a poner otro ejemplo de otra película que para mí es totalmente lacrimógena, que es El tigre y la nieve, que es una película muy bella, que es como una especie de versión en la guerra de Irak de La vida es bella, de Roberto Benigni, hecha también por Roberto Benigni, y que en la escena final, voy a hacer un spoiler, que durará apenas 1 minuto o 2, por tanto quien quiera se lo puede saltar, pero necesito hacerlo para poder explicar que justamente el personaje hace unas peripecias para salvar a una persona que en teoría entendemos que es un amor romántico suyo, que es su amada, pero luego cuando ya ella está a salvo y ella nunca ha sabido quién la ha salvado ni lo que ha sucedido, él, me voy a emocionar, se acerca y quiere despertarla porque ella está durmiendo, pero se acerca y a través de un péndulo de un collar la roza mientras le da un beso a la frente muy tierno y no la despierta y se va. Entonces
Ella comprende, porque en otros momentos ese collar ha rozado su frente mientras él la cuidaba, que él era quien la ha salvado. Entonces él no apela a un amor romántico, sino a una máxima de ternura, teniendo en cuenta además que luego aparecen unas niñas y descubrimos en la anagnórisis final que él era el ex marido de ella y que esas niñas son pues su descendencia compartida, y por tanto ese acto se convierte en un acto absolutamente tierno y es como esa bomba atómica que te hace pues estallar lacrimógenamente, si es el caso, y al menos, si está bien hecho, sentir ese sentimiento tan importante del ser humano, si lo has podido transmitir literariamente en el relato, en la obra cinematográfica. Y es que el contraste entre apariencia y esencia hace que la ternura se muestre de una forma muy potente. Así vemos también algunos ejemplos, como en El monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, donde el personaje del monstruo muchas veces se comporta también de una forma muy tierna, aunque en algunos momentos, cuando ve vulnerada su fragilidad, se convierte en un monstruo que comete pues ciertos crímenes atroces, ya voluntaria o involuntariamente, porque no se siente respaldado en su ternura. En cualquier caso, ese contraste entre la apariencia de ese ser monstruoso y el sentimiento de ternura algo nos dice también de nuestro conflicto interno entre todo aquello que podemos sentir de esta forma tan bella y todos aquellos otros sentimientos tan atroces que también podemos contener. Finalmente, solo me gustaría pues despedirme de esta pequeña reflexión con el concepto de ternura, con una de las frases también apoteósicas, que esperemos que no sea apócrifa, que aparece en El Principito, si es que aparece, cuando dice que lo esencial es invisible a los ojos. Por tanto, hay que buscar la ternura en aquello que sea esencial y llevarla de una forma delicada en el relato para que la podamos transmitir a quien lo lee, a quien pueda oír, escuchar, observar alguna de nuestras propuestas narrativas. Espero que haya parecido interesante este concepto de la ternura aplicado a la escritura, y si gusta pues puedes ponerle me gusta, un me gusta, pues seguir el canal de YouTube y también de alguna forma pues poner algún comentario con algún ejemplo que se te ocurra de ternura, con algún aporte que te haya hecho pues esto a través de tu forma de escribir, o con alguna crítica a cualquiera de los ejemplos o propuestas que se han elaborado. Merci, y espero poder traer más conceptos de técnicas narrativas aplicados a también pues las fórmulas para poder seguir escribiendo y de alguna forma constituyéndonos como seres humanos.